Sí. Ay, perdón, le piqué algo que admití ya una persona. Ah, sí, ya está ahí Ah, ya. agregando Ah, Gabriel, excelente. Daniela. Ok, ya están ahí varios colegas. Muy bien. Pues, ¿qué Bueno, les parece si arrancamos ya? muy bien. Pues arranquemos. Qué gusto tenerte en, pues obviamente, nuestro querido José Luis López Aguirre, que también forma parte de nuestro comité ejecutivo de AMIC en este periodo. José Luis, qué gusto tenerte con nosotros. Es No, un placer y sobre todo un tema súper interesante. al contrario, Janet, agradezco la amable invitación de nuestro presidente Jorge Hidalgo y también de todo el comité para compartir pues una experiencia sobre el uso de datos, de inteligencia artificial en un proyecto de investigación que estamos ahora desarrollando. Y sobre todo en estos momentos de pandemia, ¿verdad? Que para todos estamos ocupando las nuevas tecnologías. Y bueno, déjenme dar una presentación oficial de nuestro querido ponente. Un momento, por favor, voy a compartir con ustedes. Voy a hablar un poquito sobre una semblanza de tu currículum, mi querido José Luis. El doctor José Luis tiene doctorado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid. Es maestro de Comunicación Social por la Universidad Panamericana y licenciado de Periodismo por la Septién García. ¡Ay, qué interesante, qué tan importante escuela, la primera escuela de periodismo! También es integrante del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1, profesor investigador en la Escuela de Comunicación de la Universidad Panamericana, donde es titular del Seminario de Comunidades Virtuales y Redes Sociodigitales. Es profesor de ciberperiodismo, visualización de datos y gestión de Big Data y coordinador del Observatorio de Medios Digitales. Es un placer tenerte con nosotros, mi querido José Luis, y pues arranquemos con la presentación, por favor. Me parece muy bien, Janet, pues agradezco nuevamente la invitación. Muy buenas tardes a nuestros colegas que están conectados a través de Zoom y también a través de Facebook. Ahí estaremos muy al pendiente hacia el final de sus preguntas y comentarios. Voy a compartir ahora pantalla para conectar con mi presentación y pues ya, como apunta Janet, arrancamos. Pues bien, aquí la intención de mi intervención es participarles de la aplicación de parte de este concepto complejo que es la ingeniería de datos y la inteligencia artificial al servicio de la investigación en comunicación. Les voy a también a participar algunos ejemplos, pero especialmente cómo con el apoyo de un científico de datos estamos pues recopilando, gestionando datos para pues desarrollar y culminar un ambicioso proyecto de investigación en el que involucra a otros colegas también de diferentes disciplinas, especialmente del terreno de la comunicación y alumnos de 5 universidades. Ahí tienen mi cuenta en Twitter para que nos podamos conectar. Y también les adelanto, voy a estar un poco abriendo y cerrando la presentación porque al menos me gustaría compartirles un video y algunos recursos que tienen que ver con el tema de inteligencia artificial, como algunos ejemplos interesantes. De entrada, yo creo que esto pues, a nadie sorprende que cada vez tenemos una mayor cantidad de datos. El problema es, pues, la forma en la que podemos acceder a grandes datos, podemos filtrarlos, podemos estructurarlos, gestionarlos y trabajar con esta información, ¿no? Ahorita voy a cerrar mi presentación para compartirles un recurso muy interesante que nos permite advertir
pues la gestión de los datos en tiempo real, este fenómeno denominado Big Data, para que lo vayan ustedes checando. Y mientras, pues también ir compartiendo algunos apuntes sobre este fenómeno. Ya está ahí un poquito abriendo esta página. Un poquito lento el internet, pero espero que tengan paciencia para que vayamos compartiendo, ¿no? Caray, a ver. Déjenme regresar un segundo. Bueno, como verán, es una página que monitorea en tiempo real la gran cantidad de datos que circulan sin descanso en diferentes plataformas y redes sociodigitales. A los Disculpa, José Luis, sí, no se ve la página. ¿no se ve? A ver, voy No, a dejar de compartir y vuelvo. gracias. Sí, Ah, gracias. perdón, gracias. Ay, gracias por la observación. Pensé que se estaba viendo. ¿Ahora sí se ve? Ahora sí, muchas gracias, Ay, José Luis. no, al contrario, te agradezco. Entonces, lo que les decía aquí, como verán, pues es el monitoreo de la gran cantidad de datos en Internet en tiempo real y a 39, casi 40, 43 segundos que llevamos, pues vean la cantidad de likes, tanto en Facebook, en Instagram, los tweets que se están publicando en este momento, el uso de Snapchat, la vista de videos en YouTube, en fin, están todas estas redes, Pinterest, Dropbox, la cantidad de los archivos que se están subiendo, al igual que en Google Drive. Y bueno, hay una gran cantidad de información hoy en día. Creo que es innegable que estamos dejando un rastro de nuestros datos, de nuestros mensajes, contenidos, interacciones e incluso sentimientos en el ciberespacio. Y esto, pues, de alguna forma nos advierte un nuevo diluvio, el diluvio de los datos, ¿no? Pero también una nueva forma de censura, como por ahí apunta ya Ignacio Ramonet, en el sentido de la gran saturación de información y que el desafío que enfrentamos es, pues, identificar contenido relevante, trascendente y sobre todo verificado en estos tiempos de la infodemia. Entonces, bueno, ahí si yo dejara correr esta página, habría todavía una gran cantidad de contenido de las interacciones en Tinder, por ejemplo, de las llamadas en Skype y de los mensajes que se están produciendo en este momento en WhatsApp, en fin, ¿no? Como verán, son varias plataformas y redes donde se generan interacciones, contenidos, transacciones comerciales, etcétera, pero pues llama la atención la gran cantidad de información que generamos como usuarios en menos de, quizás llevamos 2 minutos 18, 19, ¿no? Además de esto, me gustaría compartirles un video, espero que ahora se puede escuchar, voy a desconectarme para que puedan ver este video. Igualmente, Janet, me avisan si se escucha bien este video, por favor. Es un video, a lo mejor algunos ya lo han visto, pero que nos advierte también pues el tema de la transformación digital y la revolución que está teniendo social media. Va el video. Lo que no tiene es audio. Ya se ve. ¿Ya se ve? ¿Sí se escucha? No, ahí ya, ya. Listo. Gracias. Creo que se le fue el audio. ¿Perdón? Se le fue el audio. A ver, va de nuevo. Si no, les paso la liga. No se escucha, pero como tiene Y los subtítulos, ¿Tiene ¿no? subtítulos? Sí, Parece. sí, sí, sí. Okay, y de todos modos, por el chat, ahorita les comparto la liga. Gracias, Janet. Ah, muchas gracias. Gracias.
Pues bien, como advertirán, hay unos datos sumamente interesantes que comparte Eric Wallman, creador de este video, sobre el impacto de las nuevas tecnologías, de las interacciones, sobre el uso y consumo de las redes sociodigitales. Aquí cabe advertir, como ya pues lo mencionan Ulises Mejías y Nick Baldry, sobre una nueva forma de colonialismo a través de los datos. Y con frecuencia ellos apuntan, se dice que los datos son el nuevo petróleo, es ahora incluso de la minería de datos. Pero a diferencia, por ejemplo, del petróleo, los datos no son una sustancia que se encuentra en la naturaleza, deben ser apropiados y el propósito de esta charla básicamente es mostrar cómo nos hemos apropiado de estos datos, cómo los gestionamos para el desarrollo de un proyecto de investigación. Pero también quiero compartirles algunos ejemplos de cómo la ingeniería de datos acompañada de la inteligencia artificial, de la minería de texto, del machine learning, apoyan la gestión del denominado Big Data o Big Data, ¿no? Entonces aquí, ahorita aprovechando que están viendo mi pantalla, pues hay un ejercicio bastante interesante sobre, espero que se vea la página, ahorita ya la está abriendo, sobre el índice para una vida mejor que gestiona la OCDE, la OCDE, y que permite visualizar, por un lado, y comparar algunos de los factores clave como la educación, la vivienda, el medio ambiente y otros temas que contribuyen al bienestar de los países que conforman la OCDE. Esta es una herramienta interactiva, como verán. Aquí se va posicionando en cada uno de los países, incluso podemos seleccionar cada uno de los ítems que están de este lado, que verán que estoy moviendo con mi cursor, sobre pues estos temas de seguridad, satisfacción, salud, compromiso cívico, etcétera. Y es una página, reitero, bastante interesante, donde nos permite evaluar el comportamiento de los países con base en la importancia que le damos a cada uno de estos 11 temas que nos hacen posible una vida mejor. Entonces, es un recurso bastante interesante de cómo detrás de estos datos uno puede gestionar este tipo de visualización y ofrecer, pues, hallazgos, ¿no? Que nos permiten incluso hacer comparativos. Este es uno de los recursos llamativos, pero hay uno que me parece todavía más interesante, que ahorita les voy a compartir y espero que estén viendo. Es un proyecto, pues de alguna manera traducido cómo se está viendo nuestro mundo, ¿no? Cómo se está desarrollando nuestro mundo. Con el apoyo de Google, el proyecto GDELT monitorea las publicaciones impresas y digitales de todo el mundo en más de 100 idiomas e identifica los sucesos, personas, ubicaciones, organizaciones, temas, fuentes de información, emociones, e imágenes que impulsan nuestra sociedad global cada día. Aquí hay un videíto, igualmente ahorita les puedo participar el enlace a este interesante proyecto. Se trata básicamente de una gigantesca base de datos global sobre los sucesos más relevantes que acontecen en el mundo y esta información se procesa a partir de una variedad de algoritmos que operan con inteligencia artificial y que permiten identificar cientos de categorías de eventos, desde protestas hasta llamamientos por la paz, emociones, desde la ansiedad, por ejemplo, hasta la felicidad, cientos de temas, desde los derechos de las mujeres hasta el acceso al agua potable, así como ubicaciones, personas, organizaciones y otros indicadores. Aquí cabe destacar que el proyecto GTL da seguimiento de las noticias impresas y digitales y que son accesibles en todo el mundo cada 15 minutos en más de 100 países. Entonces, bueno, como advertirán, pues hay que aprender a gestionar estos datos, ¿no? Poder saberlos utilizar y cómo podemos explotarlos desde el ámbito de la comunicación. Aquí, por ejemplo, también les comparto pues el esfuerzo que está haciendo en el terreno de inteligencia artificial IBM con Watson, su herramienta potente sobre inteligencia artificial y aprendizaje automático, y tienen una aplicación muy llamativa titulada Personal Insights que permite hacer un análisis psicográfico de los rasgos de personalidad, de los valores de algún usuario. Anteriormente parte de la aplicación estaba abierta y gratuita, ahora hay que suscribirse para acceder a ella,
pero lo que hacía era que a partir de las publicaciones, por ejemplo, que hacemos en Twitter, o a partir de un texto, hacían este análisis, ¿no? Entonces, conectaba yo con mi cuenta en Twitter y lo que hacía era crear este gráfico de Flor donde advertía pues esta gran cantidad de características, de rasgos de personalidad. Incluso había un ejemplito ahí muy interesante que hacían con Don Francisco con esta misma estrategia apoyada en inteligencia artificial. Es más, había otro ejercicio donde se analizaban algunos discursos del expresidente Barack Obama y bueno, ahí también aparecía este gráfico de Flor con los rasgos del presidente en cuanto a varias de sus características. Esto es muy interesante, pero también hay todavía más, ¿no? Hay una tendencia muy llamativa hoy en día para analizar, por ejemplo, los rasgos biométricos, el análisis, por ejemplo, de las emociones a partir del perfil de los usuarios, del análisis de reconocimiento facial, y tuve oportunidad de participar en un webinar donde mostraban el análisis de las emociones, particularmente de la audiencia ante los anuncios que fueron emitidos durante el Super Bowl, pasado Super Bowl número, si no mal recuerdo, 55, y aquí aplicaban técnicas de reconocimiento facial e inteligencia artificial, que al final lo que mostraban eran estos cuadrantes, verán ahí todas las marcas involucradas durante el espacio de los comerciales del Super Bowl y cómo a través de estos cuadrantes pues iban advirtiendo el tema del análisis biométrico y también el análisis racional. También utilizaron algunas encuestas en línea, pero llama mucho la atención pues la tendencia ahora de cómo se utilizan estos datos, cómo se recopilan estos datos, cómo se gestionan para, pues, en este caso, evaluar las tendencias en cuanto a la publicidad en un evento global como fue el Supertazón, ¿no? Aquí, pues me gustaría destacar que estamos migrando, transitando del Homo digitalis de Rafael Capurro al Homo exata. En este texto novedoso, resalta en el Homo exata la complejidad de la interacción entre los humanos y la tecnología, y sobre todo tomando en cuenta ahora lo que viene del Internet de las cosas, y muestra cómo se influyen mutuamente. También ilustra el impacto y los desafíos de la digitalización. Y en el texto introductorio, que es muy interesante, del profesor Peter Sek, él concluye que lo natural y lo artificial se combinarán para formar una nueva realidad que él denomina bioartificial. Dice que después del Homo sapiens y el Homo faber está surgiendo un nuevo tipo de humano, que es el Homo ex data, cuyas circunstancias de vida están determinadas por la generación y transferencia de datos. Entonces, bueno, ahí también vean un poco la transición, la migración de cómo los datos de alguna manera están configurando no solo el quehacer y el saber humano, sino también al propio ser humano, ¿no? Aquí yo les planteo en varias ocasiones a mis alumnos que es mejor trabajar con muchos o con pocos datos. Obviamente me responderán ustedes que depende del objetivo de la investigación, la naturaleza de los datos, la hipótesis que uno va formulando, el modelo de análisis. Y bueno, si le preguntáramos a Martin Lindstrom, autor de Small Data, nos dirá que pues, los pequeños datos dejan pistas muy interesantes que marcan tendencias. Este texto, bueno, un bestseller sobre pues, las aportaciones, las contribuciones de estos pequeños datos a partir de diferentes técnicas etnográficas, ¿no? Particularmente del terreno cualitativo. Pero yo les digo a mis alumnos que más allá de este versus entre los pequeños datos y el llamado Big Data, yo apostaría más por los datos inteligentes, los Smart Data. Y eso es parte, pues digamos, de la presentación que ahora les quiero compartir cómo estamos trabajando, cómo estamos determinando, seleccionando, estableciendo estos datos inteligentes que pues nos pueden ayudar al desarrollo de un proyecto de investigación. Y lo que básicamente comparto pues es, ya tuvimos un antecedente con varios modelos donde analizamos la conversación, como dicen, en medio del ruido, a partir de diferentes modelos de social media, y nos dimos cuenta que pues realmente es un trabajo
titánico el enfrentar esta gran cantidad de datos que se producen día con día, especialmente los datos derivados en las redes sociodigitales. Y en 2017 tuvimos unas jornadas donde hablábamos de la inteligencia artificial como un nuevo horizonte de la comunicación y donde hubo un ponente de IBM, de Watson, donde nos platicaba lo que estaban haciendo con esta, como decía, potente aplicación y hacia dónde iba la parte del terreno del Machine Learning, ¿no? Y ya estoy en la presentación, ¿no se ve? No, seguimos con la página de Gracias. internet. Y déjenme un segundo. Perdón, es que tengo aquí un problemita con... Ya está. Espero que ahora sí se vea. Sí, listo. Disculpen, miren, voy a regresar a esta parte porque este es el texto que había mencionado. Nada más, creo que esto no sé si lo vieron. A partir que creo que de aquí que ya no habían visto, esto era lo que les había mencionado sobre Insight Personality y lo que se están haciendo con el análisis psicográfico a partir de modelos de inteligencia artificial para identificar rasgos de personalidad, ¿no? También les había comentado sobre el análisis biométrico y particularmente sobre el análisis facial para determinar o reconocer emociones y que fue aplicado con las marcas que fueron difundidas durante el Super Bowl. Y aquí se ven los cuadrantes. De un lado están las marcas, verán Doritos, Toyota, que están organizadas ahí de acuerdo a cada categoría y cómo a partir de este análisis pues determinaron ciertas tendencias de las reacciones de las emociones en cuanto se transmitieron algunos de estos comerciales. También les había hecho referencia de la migración del Homo digitalis al Homo extrata, ¿no? Donde, bueno, pues hay colegas que ya advierten lo que había dicho de Coldry sobre este fenómeno de la colonización a través de los datos, ¿no? Una nueva forma de colonialismo. También lo que les había comentado sobre la apuesta, si son grandes datos o pequeños datos los que hay que manejar, y que pues más bien mi propuesta es ni grandes datos ni pequeños datos, sino tratar de configurar datos inteligentes, trabajar con datos inteligentes, y parte de la presentación es cómo de alguna forma podemos nosotros seleccionar, configurar estos datos inteligentes. Y también, bueno, de la experiencia, lo que les había dicho rápidamente era que ya habíamos publicado un texto titulado La conversación en medio del voz, donde a través de algunos modelos de análisis, pues nos habíamos enfrentado al gran desafío del manejo de los grandes datos y que posteriormente con el apoyo de la inteligencia artificial nos fuimos pues enterando, conociendo que hay una serie de herramientas, de recursos tecnológicos que vienen sobre todo del campo de la ciencia de datos, que nos pueden ayudar y que con parte de ese conocimiento publicamos hace un año el texto Agenda Sociodigital de la campaña presidencial del 2018. Por cierto, hay ahí alguna colega, Nayeli Gómez, de la Universidad de Coahuila Conectada, que es parte de este ambicioso proyecto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que desarrollamos finalmente, no? Ya para entrar en materia sobre la experiencia que yo deseo compartirles, pues fue un conjunto de soluciones, una plataforma de gestión, también diseñamos un algoritmo que nos permite seleccionar o determinar sobre todo la relevancia de contenido a partir de las interacciones de los usuarios de las redes sociodigitales, así como un complemento de herramientas tecnológicas para la gestión de estos datos. Y procesos y modelos de análisis que ya les platicaré y que nos están permitiendo estudiar tanto los contenidos como las interacciones sociales generadas especialmente en Twitter durante la campaña presidencial realizada en nuestro país en 2018. Entonces, la intención es, pues, tratar de aprovechar estos conocimientos de otra disciplina, que aquí me gustaría hacer énfasis sobre todo en la necesidad del trabajo interdisciplinario, interinstitucional y además intergeneracional, como verán a continuación, para poder pues aprovechar todas estas posibilidades que nos brindan los recursos tecnológicos y el conocimiento que incluso que no viene del área de la comunicación, sino más bien de la parte de matemáticas y de la ciencia de datos, ¿no? Este es el proyecto en el cual aplicamos la ingeniería de datos y la inteligencia artificial. Ahí seguramente advertirán algunos colegas conocidos. Dividimos el proyecto en las universidades participantes, cada una de ellas a cargo de un equipo y de una temática muy particular que iba de las emociones
el análisis de la información falsa, de la interacción de los ciudadanos en este ecosistema de redes durante el periodo electoral y, por supuesto, el análisis del discurso a partir de categorías como el ethos, el pathos y el logos. Y luego, ahí con la ayuda de nuestro científico de datos, Alejandro Rivas, un joven egresado de ingeniería, pues empezamos a armar nuestros modelos de ingeniería de datos y de inteligencia artificial. Todo coordinado desde nuestro Observatorio de Medios Digitales de la Universidad Panamericana. Aquí les participo parte del proceso y de los criterios de análisis con los que estuvimos trabajando. Pues básicamente el gran trabajo del monitoreo. Esto fue previo al uso de la inteligencia artificial y aquí lo que quiero advertir es la manera en la que conecta el trabajo artesanal, el trabajo pues hecho a mano con un grupo destacado, un grupo grande de alumnos, que sin ese trabajo no hubiera sido posible el desarrollo posterior de nuestro modelo de inteligencia artificial, donde se capturó una gran cantidad de información. Tuvimos acceso, para que se den una idea, a 40 millones de tweets durante el periodo electoral, pero eran tweets que hablaban de todo en ese periodo, en español básicamente, y que después pues tuvieron que ser filtrados, no solo a través de nuestra fórmula, sino mediante un listado de keywords y una serie de diccionarios que nuestro equipo interdisciplinario pues nos ayudó, ¿no? Ahí cabe destacar la participación de 2 psicólogas sociales, de un mercadólogo, de gente del ámbito también profesional. Tuvimos algunos mentores, colegas del ámbito de la comunicación política, del lenguaje natural, del análisis del discurso, para poder tener en un primer momento una base de análisis que de esos 40 pasaron a 17.5 millones de tweets, pero de todos modos era muchísima información, ¿no? Entonces, bueno, las etapas del proceso, además de analizar Facebook, pero sobre todo Twitter, debido a que tu API es más abierta y nos permite el acceso a la información de una manera más sencilla, pues puede delimitar estos contenidos, particularmente la aplicación de nuestro algoritmo fórmula de interacción para poder validar y aprobar estos contenidos y posteriormente elaborar unos reportes de investigación que fueron sumamente valiosos para los modelos de entrenamiento posteriores para el modelo de inteligencia artificial. Utilizamos muchas herramientas, algunas de ellas gratuitas, como TweetDeck, HotTweet, TweetArchivist, para crear una base temporal de datos y posterior una base de conocimientos. Más adelante les compartiré, bueno, también el desarrollo de una plataforma propia y las características de este algoritmo que pondera la relevancia a partir del grado de interacción. Y acá, como verán, bueno, pues un poco la estrategia era efectivamente identificar esos datos inteligentes de una gran cantidad de información obtenida de redes a través del monitoreo, la captura, y quedarnos con una muestra de 1.7 millones de tweets, que todavía eran muchos, y que fueron trabajados de forma muy particular, pero también interrelacionada con nuestros grupos de investigación que seleccionaron, aprobaron y analizaron esos datos con un equipo casi de 70 alumnos de 5 universidades, pero por el otro también ya estaba corriendo en paralelo un modelo de aprendizaje de máquina, es decir, de machine learning con el apoyo de inteligencia artificial, para también generar una base de análisis y una base de conocimiento. Entonces, de alguna manera aquí es donde se da la mano la aportación de nuestro gran equipo de trabajo para el etiquetado, les voy a adelantar, de emociones y de temas, y que después con este gran trabajo se corrieron modelos de entrenamiento a partir de lo que aportaba la inteligencia artificial. Y este es un primer, pues, ¿cómo decirles? Una primera aportación, el desarrollo de una plataforma denominada Trinos Electorales, que nos fue sumamente eficiente, ya que nos permitió pues la gestión de esta gran información que teníamos en esta base de conocimiento sobre las publicaciones difundidas en Twitter, ¿no? Durante el periodo electoral, además de que ahí estaba almacenada y recopilada la información, nos facilitó el análisis sistemático de los contenidos de forma colaborativa y de las diferentes líneas de investigación, particularmente lo que les había comentado para el estudio de los tópicos y temas y también para el estudio de la comunicación emocional a partir de la selección de 6 emociones. Aquí, bueno, más adelante, ahorita ya no quiero salir para evitar que se pierda la conexión con el escritorio, pero bueno, ahí ven la dirección de nuestra página
términos electorales, donde se involucró un sistema de herramientas de tecnología de la información, con apoyo particularmente, por eso lo coloqué en negritas, de la minería de texto, que nos permitió, sobre todo más allá de la captura, la limpieza y la estructuración de los datos para poderlos analizar y que fueron publicados del 30 de marzo al 1 de julio. Además, esta plataforma pues involucra, como bien apunta la lámina, el hospedaje, el almacenamiento y el proceso de forma colaborativa. Estuvimos interactuando en esta plataforma alrededor de 80 personas, cada una con funciones muy particulares, con estatus de revisión, de evaluación y de análisis de la información. Y acá es otro de los, digamos, grandes aportaciones. Creo que una de las más valiosas fue la generación de nuestro algoritmo que pondera la relevancia de contenido a partir del grado de interacción que tienen los usuarios con dicho contenido en las redes sociodigitales. Y como apunta Goldbeck, aquí utilizamos 3 factores de interacción, particularmente los me gusta, los comentarios y los retweets. Cabe destacar que cada uno de esos factores de interacción tiene diferentes implicaciones, entonces nuestra fórmula pondera de forma diferente pues el peso que tiene un like al que tiene un comentario y al que tiene un retweet. Aquí un poco recordando lo que tratamos de hacer fue lo que hicieron los fundadores, valga el ejemplo de Google, Larry Page y Sergey Brin, sobre la creación de su algoritmo denominado PageRank, que se utilizan en Google, y ellos lo que pretendían era pues averiguar qué página era la más relevante para una determinada palabra. Y en este sentido lo que pretende nuestro algoritmo es qué contenido es más relevante para cada usuario. Entonces, nosotros, a partir de varios ejercicios que estuvimos haciendo, determinamos ciertos porcentajes de peso a estos 3 factores que nos daban un grado de interacción y que nos permitió una selección de lo que nosotros denominamos este dato inteligente. No analizamos cualquier tweet publicado por cualquier usuario, sino más bien un tweet que tuviera un peso en la interacción, ¿vale? Esto es bien importante. Y aquí unos primeros resultados con base en esta fórmula, como podrán advertir, y eso solamente de un mes, y queda muy claro, ¿no? El número de tweets publicados, en el caso, por ejemplo, de MIT, 157, pero las publicaciones con grado de interacción, que fueron los que pasaron a nuestra muestra, solo fue el 34%. Llama mucho la atención el caso de Andrés Manuel López Obrador, que pues básicamente todos sus tweets, el 91%, obtuvo un grado de interacción alto, es decir, fueron contenidos que promovieron algunas de las interacciones de los usuarios, pero particularmente con la fórmula que involucra estas 3 interacciones, pues daba este 91.3%, ¿no? Entonces tuvo, como dicen los mercadólogos, ese contenido tuvo mayor engagement que el de Meet y el de Anaya, por ejemplo. Y aquí, bueno, ya avanzando con nuestra propuesta para el uso de el modelo de inteligencia, lo que pretendimos fue identificar y analizar los temas y emociones expresados particularmente por los candidatos presidenciales, pero aquí los usuarios. Por una parte, tenemos una base de datos que comprende todas las publicaciones realizadas en Twitter durante el periodo electoral de los candidatos presidenciales, pero también es la base más grande de los usuarios, ¿no? Y ahí es donde particularmente interviene el modelo de inteligencia artificial que hemos seleccionado y que ahorita haré un recorrido sobre los que estuvimos probando y cómo se comportaron. Aquí cabe destacar que, bueno, tuvimos que llevar a cabo una planeación, desarrollar un sistema, desarrollo de la plataforma, crear un proceso de preetiquetado automático, un etiquetado definido que al final era pues corroborado por los investigadores y que nos daba una entrega de información bastante interesante, que era una primera base de conocimiento, ¿no? Y en cuanto al usuario, perdón, pues aquí era que los usuarios también fueron capacitados para poder etiquetar el contenido y que después ese contenido fue revisado en un proceso más posterior por un modelito de inteligencia artificial para al final tener un etiquetado automático e igual nos entregara el análisis de la información. Dentro de la planeación, pues nos preguntamos qué debemos almacenar de estos 40 millones que se fueron filtrando y que iban de 40 a 17 y que al final tenemos una base valiosa de 1.7 millones,
pues era eso, ¿no? ¿Qué debemos almacenar? ¿Cómo va a estar conformado el sistema? ¿Cómo se va a manejar la información? ¿Y a qué le apostamos, a la cantidad o a la calidad? Obviamente con el concepto de Smart Data, pues es más la calidad del tipo de contenido con base en la interacción generada por los usuarios. Y aquí, bueno, parte del desarrollo del sistema, como verán, bueno, el modelo corre a partir de JSON y se hacen consultas al API de Twitter, que es una interfaz donde se obtiene esta información y se va almacenando en un programa de captura a través de Java. Estos ya son cuestiones como más técnicas, que me hubiera gustado tener aquí a Alejandro Rivas explicando esta parte, pero básicamente lo que pretendo es que vean, bueno, cómo se integraron diferentes recursos tecnológicos, particularmente mediante el servicio de Amazon Web Service para tener nuestro programa de captura que conectaba con la API de Twitter y después pasar a una base de MySQL, donde ahí se almacenaban esta gran cantidad de información que después pasaba a nuestra plataforma, ¿no? Y obviamente, bueno, teníamos nuestro dominio con Amazon, y se creó un sistema de etiquetado muy particular, ahí donde intervino la cuestión de, como les decía, de la minería de texto, y en esta plataforma de etiquetado, además del hospedaje y del almacenamiento, lo más interesante fue el procesamiento de carácter colaborativo, ¿no? Donde les comentaba, interactuamos más allá de 80 personas para tener igual nuestra base de datos y luego hacer un proceso ahí bien interesante para confirmar el etiquetado. Esta es la visualización de la plataforma. Cada quien tenía un usuario y contraseña, dependiendo del estatus de cada uno de nuestros investigadores, asistentes de investigación y colaboradores. Y lo que aparecía en la plataforma eran estos tweets ya preseleccionados, filtrados, donde los alumnos, los alumnos que se dedicaban especialmente al etiquetado, pues les aparecía el tweet con el número, con el tema de las interacciones, en este caso sobre Andrés Manuel, como verán ahí, y luego se seleccionaba una opción a raíz de los temas que estábamos analizando o las 6 emociones primarias. Cabe destacar que para las emociones se diseñó un diccionario y también hay un listado muy interesante de temas que compartimos con la red de observatorios mediáticos del CONEI y que ahí configuramos o tomamos como punto de partida este diccionario, esa base de temas para poderlos incorporar a nuestra plataforma. Y luego, posteriormente, como verán, pues ahí están los investigadores, los colaboradores que eran los que se dedicaban al etiquetado. Hubo un grupo que se capacitó para el análisis de las emociones, perdón, y otro grupo para el análisis de los temas. Y entonces, bueno, ya después la plataforma nos ofrecía poder descargar ya el contenido, particularmente de temas y comunicación emocional, en formato CSV para poderlo crear gráficas o hacer algunas visualizaciones o correr todavía algún otro análisis, ¿no? Reitero, esta parte fue como muy básica. Me voy a poner mis audífonos, denme un segundo, me los había quitado, pero se está colando por ahí un ruido. Denme un segundo nada más. Bien, espero que no se escuche el ruido y una disculpa. No, ya no se escucha. Muchas gracias, Janet. Una disculpa por tanta cuestión, pero como estamos trabajando en casa y tengo un vecino que le están haciendo arreglos, pues ya imaginarán, ¿no? Pero bueno, continuando con esta parte, pues este es un poco lo detrás, lo que no se ve en el sitio, ¿no? Y destacar sobre todo el uso de JSON, que es un archivo, una aplicación que nos ayuda a estructurar los datos de una forma eficiente. Eso lo hizo nuestro científico de datos. Es bien interesante, de verdad. Tengo por ahí algunas sesiones videograbadas del trabajo con el científico de datos y con colegas de comunicación para tomar acuerdos y tomar decisiones. Y créanme que fueron sesiones sumamente fructíferas donde todos aprendimos, ¿no? Y estaba también la psicóloga social, estaba la maestra Nayeli aportando desde el análisis del discurso y el análisis lingüístico. Entonces fue un trabajo sumamente enriquecedor. Y aquí, bueno, ya después de que se hizo este gran trabajo artesanal, manual, por un ejército de etiquetadores, pues nos dimos cuenta que no íbamos a acabar y que era necesario incorporar entonces sí el preetiquetado automático con el apoyo de inteligencia artificial.
¿no? Para que nos ayudara a analizar esa todavía gran cantidad de datos que no habían sido etiquetados, pero cabe destacar que la base etiquetada sirvió, y esto fue sumamente valioso, para el entrenamiento de diferentes modelos y poder proceder al modelo, ¿no? Entonces, aquí algunas recomendaciones para el desarrollo de un modelo de inteligencia artificial es, primero, conocer y entender la naturaleza de los datos. Por ejemplo, no analizamos videos, era básicamente contenido textual para correr un modelo de minería textual, de minería de texto, no tampoco audio. Era obligadísimo el tema de la limpieza, que fue lo que nos llevó más tiempo, y sobre todo para tomar decisiones de cuáles eran los campos relevantes que íbamos a utilizar dentro del modelo y cómo lo íbamos a clasificar, particularmente nuestra gran categoría denominada temas y luego emociones, y elegir de diferentes modelos el modelo de inteligencia más adecuado de acuerdo al objetivo que estábamos pretendiendo, ¿no? Entrenar el modelo, que eso lleva bastante tiempo y hay que tener equipo especializado, que hizo nuestro científico de datos, y después ir evaluando la obtención de los resultados y también determinar el grado el grado de confianza que tenían esos datos, ¿no? Y seguir etiquetando el resto de la base hasta concluirla. Acá, bueno, para continuar sobre el tema de la naturaleza de los datos, habría que tomar decisiones de qué era lo que se iba a almacenar de cada tweet en nuestra base de MySQL. Y hay, bueno, verán ahí el listado, el ID del nombre del usuario, el contenido, el número de favoritos, la fecha, el candidato que ya estaba predeterminado por nuestro sistema, el tema que había sido preetiquetado también, una emoción primaria también con base en nuestro diccionario, había una emoción secundaria porque advertimos que incluso se manejaba más allá de una emoción en un tweet, y después de estas banderas de revisión era que el colaborador había ya etiquetado el contenido y pasaba por un revisor y le daba una banderita, o sea, daba una señal de que ese contenido estaba correctamente etiquetado, es decir, había una revisión, por así decirlo, a doble ciego, ¿no? Para corroborar que el etiquetado estuviera correcto, y al final quien validaba era el investigador, ¿no? Entonces, eran varios usuarios interactuando con el tweet, y para la limpieza de la información, lo que hicimos fue, pues, establecer cuáles eran los campos relevantes para el etiquetado. Es donde les comento que aquí fueron las discusiones interesantes, porque al final el ID no nos servía. Obviamente habría que anonimizar la base de datos, por eso tampoco el nombre del usuario. El contenido era lo fundamental. El número de interacciones ya no era tan relevante porque ya habían sido filtrados a través de nuestra fórmula de interacción. Y lo que sí, como verán, está en verde, era el tema, la emoción primaria y la emoción secundaria, y tomar en cuenta en la revisión de las etiquetas, ¿no? Entonces, eso era importante para determinar las clases y también para determinar los filtros de información. Y aquí fue donde corrimos ya un primer modelito con el etiquetado automático, y verán que aparecen el listado de los temas, y en una primera base pequeñita, como de 3000 tweets, para correr un primer ejercicio piloto, pues nos dimos cuenta, ya les diré, sobre el análisis de la información y la necesidad de un balanceo sobre una gran cantidad de temas, ¿no? Y esto mismo pasó posteriormente, se iba equilibrando la base, verán, hay otros temas, y también en cuanto a las emociones. Aquí cabe destacar que hay varias herramientas que se utilizan para el análisis del denominado sentimiento sentiment, que nos señalan si el contenido es positivo, negativo, neutro en torno a alguna marca, alguna persona, en fin, ¿no? Y nosotros lo que pretendemos con nuestra investigación es ir más allá del análisis del sentiment. Y aquí verán estas emociones que son las que estamos analizando: la felicidad, la ira, el miedo, la sorpresa y la tristeza, ¿no? Entonces, son los primeros ejercicios que se corrieron a partir del etiquetado automático. Quiere decir que aquí ya no hubo intervención de nuestro ejército de etiquetadores, sino que ya lo estaba corriendo el modelo de inteligencia artificial. Aquí hay otra siguiente versión de la gráfica. Y aquí, bueno, un pequeño paréntesis para explicar este tema de cómo trabaja el aprendizaje automático para construir un modelo mediante una serie de rasgos característicos, ¿no? Y puse el ejemplito, espero me ayude a hacer la explicación. Si uno quisiera hacer un aprendizaje etiquetando el tema de los gatos y los perros, ¿no? Son muy similares, tienen 4 patas,
quizás hasta cierto pelaje parecido, pero hay rasgos que distinguen a los gatos de los perros. Y eso es realmente el reto del aprendizaje automático, que pueda identificar de forma certera, de forma correcta, esos rasgos que caracterizan a los gatos a diferencia de los perros. Entonces, los temas y las emociones también tienen dentro de nuestro diccionario estos rasgos distintivos que después se utilizan en los modelos de entrenamiento. Entonces, imaginen la base de datos, ¿no? Con una serie de características, tanto para perros como para gatos, se diseña el algoritmo y lo que queremos es que nos dé una predicción del modelo PER. Entonces va a identificar esos rasgos que solamente caracterizan a los perros y no a los gatos. Y realmente cuesta mucho trabajo cuando pues, son categorías como muy parecidas, ¿no? Que comparten varias similitudes. Y aquí es donde ya empezamos con el tema de elegir el modelo más adecuado. Particularmente, reitero, para analizar texto hay otros modelos, pero nosotros solamente estamos analizando texto a través de minería de texto y aquí utilizamos pues, los árboles de decisión o también llamados random forest. Verán que pues, la intención es que hay estas estructuras ramificadas donde se va corriendo el entrenamiento y se van identificando las diferentes características a partir de la toma de decisión que hacen estos árboles. Es decir, es una decisión distribuida, ¿no? Y al final los árboles son promediados para que podamos nosotros reconocer, o más bien el sistema pueda reconocer esos rasgos que caracterizan a los temas y a las emociones. Y ojo, emociones, imaginen aquí un arbolito para la felicidad, otro arbolito para la tristeza, otro arbolito, y la intención es que no compartan los mismos rasgos porque pues son diferentes, ¿no? Y para los temas es mucho más complicado. Otro modelo denominado vecinos cercanos es este de KNN, que también, bueno, la intención es los rasgos que están más al centro, tanto de la clase B como de la clase, particularmente de la clase B y no de la A, son los que habría que ponderar en diferentes modelos de entrenamiento, ¿no? Entre más cercanos estén al centro, pues son estos rasgos que distinguen tanto a temas como a emociones, pero se corre por aparte, es decir, aquí hago la aclaración, no estamos corriendo en un solo modelo temas y emociones, sino hay una base que corre solo para temas y otra base que corre solo para emociones, si no sería realmente una locura y casi imposible, ¿no? Y, en fin, hay otros algoritmos también de aprendizaje supervisado que de alguna manera tienen la misma lógica, ¿no? Verán que cada punto corresponde a un rasgo muy particular en el caso de las emociones y entre más se acerquen al centro, pues son emociones o son patrones que reconoce el sistema que están más cercanos a cada una de estas emociones. Lo más complicado son las redes neuronales. Se hizo un ejercicio con el científico de datos y bueno, el punto es que este modelo no nos sirvió mucho. Es muy complejo, es muy interesante, pero para el objetivo de nuestra investigación no nos fue bastante bien. Y lo que sí nos sirvió más fueron los árboles de decisiones, como verán más adelante. Y acá ya para hacer la selección del entorno nos decidimos por Weka con el apoyo de Python y con una herramienta de Amazon para poder correr ese modelito y sobre todo por la cantidad de datos, ¿no? Realmente de esa base grande, pues por eso les decía, no trabajamos con Big Data realmente, o al menos en este proyecto, y creo que en algunos vale la pena evaluar o reflexionar pues si nos metemos con esos grandes datos que a veces no aportan, ¿no? Esa es como la conclusión, no necesariamente el Big Data aporta, sino hay que establecer un modelo de filtrado, de selección, de tener una muestra muy selectiva con ciertos criterios para poder trabajar y formatear esos datos. Y aquí ya algunos modelos de entrenamiento, como verán, ahí están los porcentajes del grado de efectividad, cuál es el valor mínimo y máximo que corrimos a partir de estos modelos y pues el más factible o con el que estamos trabajando actualmente es los árboles de decisión. Y también advertimos algo interesante que se los comparto dentro de la investigación. La cuestión de los temas, que eran demasiados temas y sus subtemas, pues nos vimos en la necesidad de hacer un balanceo, una clasificación. Nos dimos cuenta que hay temas que realmente no aparecieron en los tweets publicados por los usuarios ni tampoco por los candidatos, como fue el tema, por ejemplo, de familia, de religión, la cuestión, por ejemplo, de agricultura y ganadería. Entonces, habría necesidad de balancear para que el modelo de entrenamiento pudiera trabajar mejor. Y además,
En el apartado de otros, pues identificamos una gran cantidad de temas como la mafia del poder y muchos de estos que utilizó sobre todo Andrés Manuel, que no estaban dentro de la clasificación original y que obligaban a una reconfiguración de nuestro diccionario. Entonces, bueno, es parte también del trabajo que uno va desarrollando. Y aquí sí lo que hizo la herramienta, pues, fue al menos identificar estos temas ya en relación con cada uno de estos tres candidatos, ¿no? Como verán, lo que les decía de López Obrador, pues está a la cabeza un listado como de 10, 15 temas en el apartado de otros, y luego aparece políticas partidistas, aparece debate y campaña electoral, nación-estado, participación ciudadana, pero pues ahí con esta información, con estos resultados, nos da la oportunidad de no trabajar con 22 o 25 temas, sino más bien estamos pensando terminar el modelo con un top 10 de temas. Y en el caso de las emociones, como les decía, ya hay algunas aplicaciones de Sentiment que estamos echando mano de ellas y que las estamos incorporando en nuestro modelo para identificar nuestras emociones. Esta es parte de la expresión directa de emociones de Andrés Manuel. Como verán ahí, bueno, mucho contenido no expresa ninguna emoción, por cierto, ¿no? También fue parte de lo que identificamos, y felicidad y tristeza, y ahí tiene un poco, bueno, que ver con la cuestión de la polarización de la información. Y bueno, estamos en la fase final ya del etiquetado definitivo. Para tener esta base, primero hay que balancear muy bien la base y después, pues confirmar el grado de eficiencia que tiene el modelo, que repito es el de árboles de decisión, para poder tener ya una entrega final de estos datos a partir de la información que está clasificada en la base de Amazon, tener el respaldo de la base, trabajarlos en archivo CSV. Ahora para la visualización, incluso no es en Excel, ya hay otro software que estamos utilizando. Uno de ellos es Google Data Studio, para poder tener gráficos interactivos mucho más interesantes, ¿no? Y que después podamos hacer consultas específicas sobre la información y pedirle, por ejemplo, a la plataforma que nos diga cuáles fueron los temas más relevantes que también comentaron los usuarios, sobre todo en torno a un candidato en particular, o que haga un comparativo o sobre alguna emoción. Pues yo les agradezco la atención y pues seguramente tendrán algunos comentarios, algunas preguntas. Dejo de compartir la pantalla y estaré atento. Muchas gracias, José Luis. Súper interesante, además muy complejo. Hablar de Big Data es muy complejo, sobre todo por esa parte de sistematización. Y efectivamente, tenemos aquí varias preguntas. José Luis, ¿me escuchas? José Luis, no te escuchamos. Hola, hola, sí. ¿Sí Ah, me ya. Sí, es que se me fue, pero me estoy conectando con los datos de mi teléfono. Se acaba de ir la luz en mi casa. Seguro fue tu vecino, seguro. Sí, yo creo. Voy a apagar mi video Muy bien. para que no consuma tantos datos y sigo conectado, ¿eh? Lo bueno que ahí logré compartir datos. Muchas gracias, José Luis. Como comentábamos, pues es muy complejo y aquí tienes varios mensajes, sobre todo en el Face. Cintia Cerón comenta: es excelente propuesta para la sistematización y la posibilidad de análisis de Big Data. Felicidades, doctor. Te mandan muchas felicitaciones. También está Alberto Mejía, Enrique, Rebeca Rodríguez, en fin. Y les pediría, por favor, si pueden, los que estamos en la sala, pueden pedir la palabra para que hagan las preguntas, comentarios a nuestro gran ponente. Tengo a Miriam Herrera. Miriam, ¿te parece bien? ¿Te compartimos micro? Adelante, Miriam. Te escuchamos, Miriam. Miriam Herrera. No sé si tiene micro, Miriam. Bueno, lo comento aquí. Dice José Luis. Sí, ya vi. Dice José Luis, ¿podrías abundar sobre el marco teórico conceptual? Ah, no la han autorizado. Es que no tiene autorización. Permítame, Miriam. Déjame ver para que pueda, a ver ahí, Miriam.
Listo. Muchas gracias, Miriam. Gracias a ustedes, muchísimas gracias. Pues antes que nada, felicitaciones, José Luis, por este proyecto que, como podemos ver, tiene una gran cualidad, la de ser interdisciplinar. Entonces, vemos esta conjunción de esfuerzos que evidentemente enriquecen en todos los sentidos el proyecto. Y bueno, lo que yo expresaba en el chat es precisamente una pregunta que tiene que ver con José Luis. Si pudieras abundar un poco más con respecto del marco teórico conceptual que tiene que ver con las emociones. Esto desde una perspectiva comunicacional, porque creo que de manera general esta dimensión la abarcan de manera muy completa la psicología, pero en la comunicación apenas estamos entrando en esa discusión. Entonces, si nos pudieras compartir este aspecto, lo agradeceré. Muchísimas gracias Sí. por la palabra. Sí, gracias, Miriam, por el comentario y la pregunta. Y en efecto, confirmo el tema de lo valioso de la interdisciplinariedad y nuestro interés parte a partir de una entrevista que le hacen a Manuel Castel sobre la comunicación emocional y cómo pues, las emociones cada vez están cobrando una relevancia más importante en el ámbito social político, ¿no? Y decía Castells que incluso los últimos premios Nobel en el ámbito de la economía no se los habían dado a los economistas, sino a los psicólogos, porque la gente tomaba decisiones con base en las emociones. Y ahí pone un ejemplo que me llamó mucho la atención, que si una persona parecía, no sé, expresando alguna cuestión que se le ve que se le la están golpeando y tal, que eso tenía mayor impacto que la elaboración de un ensayo sobre el tema del autoritarismo en un país en lo particular. Entonces, nos juntamos efectivamente con dos psicólogas sociales. Perdón, José Luis, se fue el micro. Disculpa. Perdón. No sé No. si ya está. Ok. Ya, listo. Perdón. Sí, decía que sobre este fenómeno de la emocionalización de la sociedad de Occidente, para dar el dato preciso, en nuestro libro sobre la agenda sociodigital hay un apartado, Miriam, dedicado especialmente a explicar, a detallar este modelo teórico conceptual. A mí no me gustaría dar en este momento un dato erróneo, pero sí aparecen los autores en los cuales nos basamos para determinar el por qué estas 6 emociones y cómo se analizaron y con base en qué autores. Y ciertamente estoy de acuerdo contigo, es más bien desde el terreno de la psicología social y que coquetea con el tema, con el ámbito de la comunicación, y lo que procuramos es hacer una conexión ahí entre estas apuestas de la psicología social y el tema de lo que Castells denomina, bueno, apuntaba como comunicación emocional. Entonces ahí se detalla, Miriam, pues más elementos conceptuales sobre el sustento del análisis de esta comunicación emocional. Muchísimas gracias, José Luis. No Tomo de qué. nota. Sí, igual el libro lo pueden descargar o si gustan, al final quien guste el libro está, si no mal recuerdo, en la página de AMIC y está totalmente gratuito y viene este apartado de la parte teórica conceptual del análisis de las emociones y también viene el trabajo que realizamos sobre el análisis de las emociones tanto en Facebook, porque corrimos una investigación por ahí, y también en Twitter. Gracias. Muchas gracias a ambos. Déjenme seguir. Perdón, disculpen. Es que estoy tratando de ver los comentarios. Disculpen, permítanme. No hay problema, Miriam. Tengo aquí otros comentarios que Ileana Cruz, mi querida Ileana, un abrazo muy grande, te mando un beso. Comenta, dice, súper interesante, felicitaciones.
Perdón, disculpen. Disculpen, es que se me metió el chat. Ileana comenta, dice, tengo una pregunta, ¿cuáles son los programas con los que se analizan los sentimientos? Eso pregunta Ileana. José Luis. Sí, Iliana, bueno, hay varias herramientas de pago que ya te permiten el análisis del sentiment, pero repito, es solamente lo que hacen una de ellas, si quieres te paso el dato, se llama Topic Flower, hace un análisis muy interesante del sentiment, otra es Radiant Seed, otra es MyMetrics, pero son herramientas externas al proyecto, tienen un alto costo y lo que hacen es solamente determinar si el contenido es positivo, negativo, neutro. Y lo que nosotros desarrollamos, que aún no le damos un nombre, es primero un diccionario. Tuvimos que elaborar un diccionario y eso fue la gran aportación del equipo de psicología social sobre estas 6 emociones. Entonces se construyó un árbol ahí de palabras con unas keywords muy interesantes relacionadas a cada una de estas emociones y después de ahí se pasó al desarrollo que ahorita está corriendo nuestro científico de datos en nuestra propia aplicación que está determinando cuando un candidato o un usuario de forma directa en su tweet publica alguna palabra relacionada con felicidad, con tristeza, con ansiedad, con miedo, por ejemplo. Entonces, esta herramienta todavía se está puliendo, pero si te interesa, considero que en estos momentos la más, digamos, accesible por el precio sería Topic Flower. Pero nada más te da el análisis del sentiment. No te analiza como nosotros estamos haciendo las 6 emociones y además aquí recordarles que el primer modelo de entrenamiento que se corrió fue con base en el etiquetado humano. Entonces hay una sinergia muy interesante entre lo que hizo nuestro equipo humano, como les decía, alrededor de 70 alumnos etiquetando contenido, supervisados por asistentes de investigación y validados por los investigadores para tener una muestra muy interesante de estas emociones, porque cabe destacar que el lenguaje, ya sabemos, de nuestros compatriotas utilizan mucho las groserías. De hecho, todavía estamos ahorita como un proyecto externo que no hemos concluido, un diccionario sobre el lenguaje soez. Habría una gran cantidad de palabras altisonantes involucradas, sobre todo en los tweets de los usuarios, no de los candidatos, de los usuarios. Y entonces, bueno, esto es un diccionario aparte. Gracias, José Luis. Sí. Tengo aquí otra pregunta. Walter comenta, Walter Aguilar, un saludo, Walter. Dice, excelente propuesta. Estaría súper genial poder adaptarla al contexto actual de la infodemia para conocer el perfil de los usuarios de redes sociales respecto a la estrategia de comunicación de la Secretaría de Salud. Sí, me parece fabuloso. Y también comenta Walter que le gustaría saber si hubo algún convenio con Twitter para la minería de datos. Sí, bueno, te agradezco, Walter. Sí, efectivamente, te comparto, tratamos de hacer un análisis de identificar el contenido falso a través de keywords y nos fue sumamente difícil, casi imposible. O sea, no logramos realizar ese proyecto y lo que presentamos en el libro fue el análisis de contenido que se hizo de manera artesanal por un equipo, ¿no? Entonces tuvo una selección de ciertos tweets y con eso se trabajaron, pero ahí no pudo intervenir la inteligencia artificial. Te comparto, ahí en mi Twitter he publicado, he retuiteado algunos trabajos de Chequeado, estos argentinos que tienen su trabajo de verificación bien interesante. Incluso acaban de lanzar una herramienta que se llama LATAM Chequeado y que si tú entras a esa herramienta, a esa plataforma de verificación, aparece categorizado el contenido que tiene que ver con las notas falsas o la infodemia, sobre países, ciertas categorías en torno a temas, la cuestión de la vacuna, curas milagrosas, el tipo de puentes. Está muy interesante, ¿eh? Y ellos están haciendo un gran esfuerzo junto con los brasileños. Igual por ahí publiqué un tweet que tiene que ver con un bot, un chatbot que tienen los brasileños que ayuda un poco a corroborar el tema de las fuentes de información sobre el tema de la infodemia. Pero repito, en nuestro caso no logramos porque es sumamente complicado por el contexto tratar de identificar contenido falso, ¿no? Que creo que hay un avance muy interesante en otras áreas, en otras universidades,
y que espero lo logren. Y sobre el convenio con Twitter, fíjate que no tuvimos convenio con Twitter. Es sumamente caro acceder, como muchos sabrán, a la data, sobre todo de carácter retrospectivo. Entonces, aquí una recomendación que les comparto, si quieren analizar estos grandes datos, es que tengan ahí a alguien que esté tomando los datos en tiempo real en una base muy grande, que puede ser a través de la nube de Amazon, porque si uno quiere tratar de acceder a esos datos a través de Twitter, te cobran mucho, es mucho dinero lo que cobran, ¿no? Y te venden su set de datos que es inmenso, y ahí la ventaja es que tuvimos acceso a un colega que trabaja en una compañía, cuyo nombre no puedo decir, pero me compartió ese set grandísimo de datos a través de un archivo en JSON, y ya nuestro científico lo fue trabajando, lo fue estructurando, lo fue limpiando, pero si no, no hubiéramos podido llevar a cabo este trabajo, lo que quiere decir que también animarles a que tengan interacción con la parte, con los colegas del ámbito profesional. ¿Sí? Si no hubiéramos tenido este acceso con los mentores que venían de la industria, como estrategas digitales, gente que estaba a cargo de campañas en el ámbito de lo digital en ese entonces, consultores, pues no hubiéramos tenido la oportunidad de acceder a esos datos. Gracias, Luis. Te mando muchos saludos, tienes muchas felicitaciones, entre ellos nuestra querida Patti. Patti Andrade, un abrazo para Patti. Saludos a Patti. Y bueno, Cintia Cerón, que también te manda felicitaciones. ¿Tienen algún otro? Tenemos aquí a Daniela González. Te voy a pasar el micro, Daniela, para que puedas hacer tu comentario directamente con el doctor. Permíteme un momento. A ver si... Ahorita, Daniela, si puedo. Buenas noches. Sí. Buenas noches, adelante. Buenas noches. Bueno, a mí me gustaría saber dos cosas. La primera es si a través de este estudio lograron como identificar ciertas tendencias ideológicas, y más allá quizás de los resultados, ¿cómo fue el proceso? O sea, ¿qué lograron ustedes identificar, ¿no? O sea, como nos mencionaba ahorita, ¿no? Cuando se arma la discusión y que más que nada que es como multidisciplinaria, creo que también se encuentran nuevas vías, no sé, algo que usted diga, wow, lo valió. Bien. Muchas gracias, Daniela. Bueno, en cuanto a las tendencias ideológicas, realmente lo que identificamos fueron tendencias temáticas o tendencias sobre la comunicación emocional. Ahí pudiéramos corroborar, por ejemplo, en el tema de las emociones, la parte de la polarización, porque los hallazgos que identificamos es que entre la felicidad y el enojo y la tristeza, que eran emociones negativas, pues era lo que permeaba la comunicación emocional, tanto de los tweets de los políticos, pero sobre todo de los usuarios. Muchos, ya saben, hablaban a favor de López Obrador y tal, otros en contra, o tenían miedo o enojo de que llegara al poder, y esa polarización que incluso hoy en día estamos viviendo, estamos atestiguando, pues lo advertimos desde la campaña, ¿no? A raíz de ese análisis. Y, por ejemplo, en la parte temática, ahí quizás el hallazgo es un poco, bueno, no el hallazgo es desafortunado, sino el resultado en que lo que más llama la atención de los usuarios no es los grandes temas de la agenda nacional, la discusión ponderada, argumentada, sustentada de los candidatos, o el diálogo y la deliberación de los usuarios, sino era el ver y regodearse un poco a través de los tweets con esta lucha campal que todo el mundo se da contra todos, entre usuarios y candidatos y otros candidatos. Entonces creo que todavía nos falta, y esto no es culpa de la herramienta, una madurez política, una cultura política mucho más consolidada para poder tener una mejor deliberación, para poder tener pues campañas mucho más interesantes, mucho mejor sustentadas, con argumentos razonados, ¿no? Privaba mucho la descalificación y el ataque, y sobre eso los usuarios interactuaban. No era sobre una propuesta, sobre una política pública. Lamentablemente eso casi no llamaba la atención de los usuarios. Digo, qué tristeza, porque es lo que uno espera, que un candidato te exponga con razones cómo va a resolver cierta problemática de nuestro país. Sin embargo, estos temas estuvieron ausentes o fueron muy poco interesantes, o interactuaron muy poco.
Una de las conclusiones que advertimos es que la agenda temática es una especie de co-construcción entre los candidatos y los usuarios, ¿no? O sea, son los que empujan estos temas sobre los que se dialoga y se conversa, pero reitero, no son estos importantes temas, y un poco lo que infiero es, debido a que la gran mayoría de los usuarios pues no pretendía conversar, deliberar y tener una discusión seria, sino más bien atacar, defender, descalificar, si no estás conmigo estás en contra de, o por qué criticas a mi candidato, cuando son cuestiones como más emotivas por parte de ellos. Eso sí descubrimos, ¿no? Que la comunicación de las emociones, sobre todo estas que comento, permeaban las publicaciones de los usuarios, y los candidatos fueron como más moderados, se están dando cuenta que están siendo monitoreados, están siendo analizados. Entonces, advertimos por parte de sus equipos que están detrás de ellos, publicando sus tweets, evaluando sus interacciones, mucho cuidado de cómo publicaban sus contenidos en las redes. Y algo que dijera, wow, qué interesante. Mira, lo más interesante es que nos dimos cuenta que no es difícil trabajar con un grupo grande, y además de universidades privadas y públicas. Creo que es un mito el que no podamos interactuar y desarrollar un proyecto en conjunto entre universidades públicas y privadas. Que no se hablan, no es cierto, que nos hablamos, cooperamos, colaboramos y podemos tener varias publicaciones. De hecho, tenemos un segundo volumen que viene en camino, ¿no? Aquí nos concentramos en el análisis, una parte de logos y una parte del pathos, pero en el libro que viene nos concentramos sobre todo en la cuestión del ethos. Y es un análisis más cualitativo acompañado con el resto de la investigación del modelo de inteligencia artificial que está surgiendo. Y algo también muy interesante fue la interacción que hubo entre alumnos de diferentes universidades. O sea, esa parte no está detrás del proyecto, pero era bien interesante, alumnos del UNAM con alumnos del UP, de Coahuila, presentando trabajos. El libro no es el único trabajo que hemos presentado. Y nos ha servido mucho, por cierto, nuestro algoritmo para identificar la relevancia de contenido. En estos días estaremos publicando a través de la convocatoria de AMIC en 2 ebooks, como bien saben, hubo el encuentro. Entonces ya analizamos, por ejemplo, la presencia de la mujer en cuentas de cibermedios, y la fórmula nos ayudó mucho para el análisis de este tipo de tweets. Y otra sobre, ahí les va a llamar mucho la atención, otro ámbito diferente sobre el análisis de las cuentas de los 4 grandes del fútbol mexicano en el periodo de la COVID-19. Entonces, para no enfrentar esos grandes datos y atiborrar las bases en Excel que mis alumnos construyen, la fórmula nos está ayudando a determinar este contenido relevante, ¿no? Es decir, hay que trabajar mucho sobre la relevancia del contenido y no abrumarnos ni tampoco ocuparnos de muchos datos que no tienen ningún peso en la conversación, que no tienen ningún impacto, ¿no? Un usuario que publica algo y tiene 3 seguidores y que no recibe ni un like y que está ahí en la base de datos, pues qué tipo de contenido es valioso, no sé, coadyuva para la investigación. Yo diría que no. Muchas gracias, José Luis. Gracias. De nada, Daniela. Y Nayeli Gómez dice, muchas felicidades, doctor, siempre es refrescante y enriquecedor escucharlo. Saludos a los anfitriones. Gracias, Nayeli, un gran trabajo. Muchas gracias. Y hablando de anfitriones, está con nosotros nuestro presidente de la AMIC, mi querido doctor Jorge Hidalgo. Un saludo, mi queridísima Janet, un saludo, mi queridísimo José Luis López Aguirre, gracias por la exposición el día de hoy, una disculpa para todos los miembros de la asociación que no pudimos estar el día de hoy de lleno desde el inicio en este webinar, pero bueno, el tener que estar en este dobleteo que nos obliga a veces la vida académica, ¿no? El estar también con la posibilidad de la doble presencia también en los espacios digitales, pues aquí nos permiten estar el día de hoy con José Luis acompañando
acompañándolo en este tema tan interesante, el uso de la inteligencia artificial para los trabajos de investigación, y que hemos estado siguiendo muy puntualmente el trabajo de nuestro colega José Luis López Aguirre, sobre todo por esta implementación de algoritmos, ¿no? El entrecruce, como decíamos, con las ciencias de datos, que hoy es pues un tema fundamental para los proyectos de investigación en comunicación, sobre todo cuando trabajamos con grandes volúmenes de información, y ahí es cuando de pronto pues nos surgen a muchos las inquietudes de cómo hacer este cruce del Big Data, ¿no? De estos volúmenes, sobre todo hablando de Big Data por el volumen de la información que solemos manejar, con el tema del Big Data, José Luis, que tiene que ver más con lo cualitativo, la carnita que sustentamos a veces no con la parte estadística numérica, sino cuando uno está haciendo estos social listenings y puede captar a través de estos algoritmos verbalizaciones poderosas que nos ayudan a complementar y sobre todo hacer que el pase del Big Data al Big Data se convierta en Smart Data para el investigador, ¿no? Y sobre todo información que se convierta en toma de decisiones. Y ahí es donde quizá yo, aprovechando este espacio que me da, poderte hacer la pregunta, ¿cómo le hacen para ese entrecruce, ¿no? Y que podamos de alguna manera conjuntar estas técnicas mixtas, las etnografías digitales que ustedes también exploran, pues con otras herramientas para darle volumen y consistencia a la información que estamos obteniendo con estas herramientas. Sí, muchas gracias, Jorge. Y bueno, pues muy interesante la pregunta y es todo un desafío. Apostamos desde el proyecto por una perspectiva mixta, el aporte de lo cuantitativo y de lo cualitativo, porque obviamente pues ofrece hallazgos muy interesantes que habría que complementar, tener esta mirada micro y macro, ¿no? Un poco la analogía, y a mí me gusta mucho luego platicarle a mis alumnos de estos pintores flamencos. No sé si por ahí recuerdan tus cuadros, que desde lejos te ve el paisaje, pero uno se acerca y puedes mirar los detalles. Entonces, con esta metáfora es un poco lo que estamos buscando aplicar, y esto sí con el apoyo de inteligencia artificial, porque efectivamente este análisis de contenido que se corre a partir de alumnos que están etiquetando, que están analizando el contexto, ahora gran parte puede ser resulta con el apoyo de modelos de inteligencia artificial, por un lado. Y por otra cuestión, pues finalmente hay muchas herramientas que ya nos brindan un aporte de lo cuantitativo, pero es bien importante destacar, por ejemplo, la intervención que tiene el análisis del discurso, ¿no? Y que ahí lo que hacemos es que, como vamos filtrando y filtrando y tenemos una primera mirada macro y después la parte micro es donde complementa con esta visión cualitativa, como tú dices, es un espacio más de etnografía del ciberespacio, de una cuestión ciberetnográfica, donde nos concentramos solamente en algunos usuarios, en algunas interacciones que consideramos relevantes. Entonces, un poco no es un secreto, sino la apuesta metodológica que nosotros traemos entre manos es, pues, identificar las interacciones en relación con los contenidos. Es decir, nuestras grandes categorías es sí el contenido, pero si ese contenido no genera una interacción en el ámbito de los entornos dialógicos, los entornos conversacionales, ¿qué valor tiene ese contenido? Entonces le damos mucho peso a la parte de la interacción, y es donde entra ahí un poco más el análisis, sí de contenido, pero también el análisis de las interacciones, a partir incluso que se pudieran establecer encuestas en línea, entrevistas, armar unos focus en línea con ciertos usuarios, pero es como ir bajando, bajando. Quizás muchos no estarán de acuerdo con esta apuesta metodológica, pero pues, a nosotros es una coartada de alguna forma que nos está sirviendo para tratar de comprender un poco más a fondo, pero por todo con el apoyo de otros colegas, ¿no? Ahorita que está conectada la maestra Nayeli, pues ahí mi reconocimiento, porque desde el análisis lingüístico ella ha hecho una gran cantidad de aportaciones, al igual que nuestros psicólogos sociales, nuestros científicos de datos. Entonces tenemos como un panorama mucho más rico para poder tener este paisaje micro y macro, y lo estamos todavía afinando, no lo tenemos ya acabado, seguimos apretando tornillos y tuercas por acá para que al final pues tengamos una aproximación, como bien apuntas, cuanti-quali, de esos objetos cada vez más resbaladizos y complejos de analizar.
Y José Luis, si me hacías pensar ahorita que hablabas de estos equipos también inter y multidisciplinares, ¿no? Que trabajan de pronto en este tipo de investigaciones, en lo que siempre nos decía nuestra querida colega María Elena Meneses, ¿no? Lo difícil que era de pronto poderte sentar con un ingeniero de datos y que entienda la profundidad que a veces está trabajando desde el objeto social, ¿no? Pero que también te puede entender el psicólogo, el pedagogo, el lingüista, en ese ejercicio donde no todos traemos las mismas referencias, marcos metodológicos, epistemológicos, y que bueno, pues para los investigadores en comunicación hoy es un gran desafío, y no se diga si además le mete ciencias cognitivas y neurociencias a los trabajos que están empezando a ejercerse desde este ámbito. José Luis, yo quisiera cerrar en primera instancia agradeciéndote profundamente todo este apoyo, uno desde la coordinación académica que hemos tenido también desde la difusión, pero también el ejercicio que hoy nos has llevado a la reflexión en este webinar, ¿no? Donde hoy pasaste del lado del difusor al que nos comparte, ¿no? También, y agradecerle muchísimo a nuestra querida Janet, y por ahí pues tenemos un reconocimiento para ambos. Si me lo permiten, vamos a compartir por aquí pantalla, ya lo tenemos por acá, mi queridísima Janet. A ver, déjame. Estaba intentándolo, muchas Exacto, gracias. déjame ver si nos lo permite por aquí el sistema, ya andamos. Para agradecerte esta participación, José Luis, impartiendo este webinar, Ingeniería de Datos e Inteligencia Artificial al servicio de la investigación en comunicación. Muchísimas gracias, doctor José Luis López Aguirre, por tu participación el día de hoy en los webinars de la MIC desde el otro lado de la pantalla. Muchísimas gracias, José Luis. No, al contrario, gracias, Jorge. Ha sido un gusto y un privilegio. Y solo me gustaría cerrar con un breve comentario para nuestras colegas y nuestros compañeros que nos acompañan. Hay que atrevernos, hay que experimentar. Hubo una gran cantidad de errores que cometimos que no les participé, pero es parte del proceso de aprendizaje. Pero si no se atreve uno, como dice Jorge, a conectarse con un científico de datos, un minero de texto, un programador de Python, que al final yo ni programo Python y entiendo, pero no hago ciencia de datos, pero sí sé un poquito más ya de ellos y podemos interactuar y atrevernos quizás a seguir avanzando en la forma en la que podemos analizar este gran fenómeno hoy en día. Pues ya les pediremos un taller, José Luis, seguramente. Es lo que iba a comentar. Yo creo que es muy importante, ¿no? Claro, yo creo que es muy importante que esta parte de actualización dentro de AMIC, de estrategias teórico-metodológicas innovadoras, como bien lo dice el doctor José Luis, me parece que necesitamos ir avanzando y me encantó tu palabra, José Luis, atrevernos, ser atrevidos. Y en AMIC somos muy atrevidos, empezando con nuestro presidente. Muchísimas gracias, querida Janet, y aprovecho pues también para agradecerte a ti la moderación que has hecho el día de hoy en este webinar. Gracias, como siempre, querida Janet García González, por tu participación, apoyo desde la Coordinación de Investigación de la MIC. No, gracias a ustedes. José Luis, fue un placer. De verdad que aprendí muchas cosas y voy a seguir tu consejo. Voy a ser atrevida. Ya que estamos de atrevidos, pues también los invitamos para que la próxima semana nos acompañen. Vamos a tener un conversatorio muy interesante con nuestra querida colega Marisela Portillo para hablar sobre el activismo juvenil en México en el escenario posterior al Yo Soy 132. Vamos a tener ahí la posibilidad de conversar con ella que ha estado monitoreando y registrando tanto este movimiento en las redes sociodigitales, fuera del campo de lo mediático y en la arena pública, pues cómo está esa parte del activismo juvenil, en dónde se está moviendo, qué nuevas aristas, agendas nos presenta y objetos de investigación para trabajarlo. Así es que los invitamos próxima semana, miércoles en punto de las 6 de la tarde. Les vamos a agradecer el estarnos acompañando en este que va a ser nuestro webinar número 65 de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación. Gracias a todos por su participación, gracias por acompañarnos y que tengan una excelente tarde. Muchísimas gracias a todos. No, gracias a todos también. Buenas noches. Daniela, Miriam, también Nayeli, que anduvieron por aquí en el Zoom. Gracias a todos ustedes y gracias a los invitados en Facebook. Tenemos ahí mucha participación todavía. Mucha participación. Gracias a todos ustedes. Están muy bien. Gracias. Que tengan un gracias. Cuídense mucho.